Gracias por seguir con nosotros. Estamos en nuestra entrevista central del día de hoy. Nos acompaña el señor José Ricardo Taveras, exdirector de Migración. Él ha pasado por muchos otros sitios, pero yo creo que sobre este tema es sobre el cual nos vamos a quedar en el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir con... No, bienvenido. Vamos a darle el turno al menor. Bueno, como me toca de primero y para ser un poco más directo, y le hice la pregunta fuera del aire, y hemos estado hablando de este tema de los haitianos, nos ha cogido la hora en el tema migratorio, en el tema de la reacción a los dominicanos con lo que estamos viviendo ahora en este proceso. Nos cogió la hora. Bueno, si vemos las raíces históricas del problema, hace tiempo que nos cogió la hora. Porque el proceso de industrialización de la caña de azúcar fue lo que determinó el incremento de migraciones laborales a la República Dominicana, y eso comenzó en 1880. De 1880 acá, si tú te pones a ver que apenas en 1939 se hizo una ley general de migración, si observas que durante todo ese tiempo quien manejaba el proceso de la migración laboral era el Ministerio de Agricultura. No obstante, creamos una institucionalidad migratoria y a mí como dominicano me avergüenza decir muchas cosas, por ejemplo, que haya sido en mi gestión, por ejemplo, 7 años después que se promulgara el reglamento, que nosotros fuimos los que, una vez promulgado el reglamento, auspiciamos el borrador del Plan Nacional de Regularización, que después se le hicieron modificaciones con las que yo no estuve de acuerdo, pero ahí está el Plan Nacional de Regularización. 9 años después de que la ley en el 2004 ordenara la realización de un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, durante todo ese interregno en el país se ha ido produciendo lo que hemos denominado como el drama humano. Y ese drama humano es migraciones laborales que vinieron en un proceso de migración de retorno, que es lo que el país debe estimular en esta materia. Y en ese proceso de migración de retorno, pues se fueron quedando. Ocurrió un evento que pasa normalmente desapercibido, que es el cierre de operaciones del Consejo Estatal del Azúcar, el CEA. Cuando se cerró el CEA, yo no tengo conocimiento, si alguien lo tiene, que por favor me ayude, de que se haya producido ningún tipo de actividad en retornar los trabajadores temporeros que habían en el Consejo Estatal del Azúcar en ese momento. ¿Qué ocurre? Todos esos batalles se quedaron ahí siendo habitados. Exacto, entonces ellos no se fueron, se quedaron ahí, y hoy en día tú oyes mencionar en Batey 5, la gente cree que es un batey, y no es un batey, es un batey, un ex batey abandonado. Y hoy en día obviamente tú tienes en esos lugares situaciones complejas, porque allá hay nietos y bisnietos. Entonces estamos hablando que ese proceso comenzó a finales de los 80. Entonces, concomitantemente con ese evento, el tema del registro de extranjeros en el registro civil de manera irregular, violando los acuerdos que se han firmado con Haití en 1939, en 1952 y en 1966 se firmaron convenios bilaterales, porque si hay un país con el que nosotros tenemos claro este tema, es con Haití. Porque todos esos documentos hablan claramente de que los nacimientos de esos ciudadanos debían registrarse en la Dirección de Migración como nacimiento de un extranjero en territorio nacional y en la sede consular de Haití. ¿Por qué no, como tú dices, nos cogió la hora en ese sentido? Al gobierno hay que reconocerle que se han tomado las medidas. El problema es que ya llegó un momento de que había que tomarla compulsivamente. Nosotros habíamos alertado al gobierno cuando comenzó en el sentido de que era importante sacar el plan de regularización temprano,
porque antes de que la sentencia saliera, porque yo tenía conocimiento de que habían instancias de ese tipo abiertas y que el Tribunal Constitucional estaba amarrado a fallar de la forma que lo hizo, porque la misma Constitución lo obliga, porque el artículo 277 dice que no puede fallar contra los principios emitidos por la Suprema Corte de Justicia como Corte de Control Constitucional. Y el precedente era de la Suprema Corte de Justicia. Todo ese entorno nos permite a nosotros, en conclusión, respondiendo a tu pregunta, entender de que medio nos cogió la hora, sobre todo porque aún en medio de esta crisis, que la gente piensa como que estamos llegando a un clímax, y no es así. Este es el introito de una crisis en la cual vamos a tener que vivir durante los próximos 15 o 20 años si no hay un cambio de actitud de la comunidad internacional, Okay. no con nosotros, sino con Haití. Quizá usted desconozca, como desconocemos muchos de nosotros, qué pasó con los obreros que se quedaron en los batalles, esos batalles que fueron desguazados y vendidos como metal. Y sobre la situación histórica de las 3 C, como se denominaron, C, acorde y CDEE, que con la ley de privatización se convirtió en una inmobiliaria, el CEA, y eso fue desguazado, vendido entre pandillas de políticos y funcionarios, y son solares, son fincas privadas, y todo eso pasó a mano de nadie, y todo el mundo sabe quién las tiene. La salida de usted de migración no obedeció a una situación particular de usted como funcionario, sino una decisión de su partido que decidió salir del gobierno, de la participación que tenía. Todo lo que usted hizo contó con el apoyo del presidente de la República. ¿Dónde estuvo la asintonía del gobierno con el director de migración? Bueno, en general, nosotros con el presidente siempre tuvimos mucho nivel de sintonía. El problema es que en el entorno del presidente hay personas que no manejan este tema. O sea, lo pueden conocer, pero no tienen la experticia y obviamente han ejercido un control. Por ejemplo, se desplazó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros al Ministerio de Interior y Policía. Yo eso lo objeté, porque eso desde mi punto de vista violaba la ley. Yo entiendo que independientemente de que de cualquier razón legal, lo lógico es que la institución que tiene la experticia en el manejo del tema, porque yo se lo dije, si ustedes quieren, quítenme del medio. Porque si el problema es que nosotros... El protagonismo aquí. Si el problema es... No, yo creo que lo ideal sería, y obviamente pasó una estructura sin ningún tipo de conocimiento del tema a manejar eso, y lo han hecho lo mejor que han podido. ¿Usted se refiere al Ministerio de Interior y Policía? ¿Usted se refiere al Ministerio de Interior y Policía? Pero eso fue una decisión que se tomó en el Palacio. Claro. Desplazar ¿Quién eso. debía manejar migración? Digo, lo natural es que Migración hubiese manejado el proceso. Es una Pero el Interior ha correspondencia de hecho, Migración, oye, de pero hecho. tampoco podemos, yo no quiero tampoco, no estoy diciendo esto, yo digo que hubiese sido lo ideal. Pero el Ministerio de Interior ha hecho un esfuerzo que la sociedad debe reconocer. Claro. Yo estoy hablando de la experticia institucional. No significa que ellos lo hayan hecho mal, han hecho todo lo que han podido con las limitaciones y el plan, yo lo defendía, lo defiendo y lo voy a seguir defendiendo hasta el día final en que terminó. Porque el plan, en primer lugar, es un mandato de la ley. No podemos cuestionar la política del plan, porque incluso el plan es una propuesta del diputado Pelegrín Castillo en su momento, de un antihaitiano, porque nosotros los antihaitianos no que somos los que más cosas hemos hecho a favor de los haitianos aquí, pero nosotros defendimos eso. Incluso cuando se iba a aprobar la ley de migración, que Pacheco era presidente de la Cámara, nos llamó a los dos. Y nos vamos a aprobar la ley porque el presidente Mejía la quiere dejar aprobada. Y nos puso el pero del tema de del drama humano, ¿verdad? Lo de la ley 169. Y yo le dije, bueno, pero eso debe ser tratado por una ley especial. En ese momento ya se consensuó que después se hiciera una ley de naturalización especial para ese caso. Y desde ese entonces vienen todos estos temas. Ahora,
que el plan de regularización se ha hecho un esfuerzo, no podemos mirar atrás, tenemos que ver. Es una pena que no se aprovechara la experticia institucional de la Dirección General de Migración, pero hay muchos enfoques. Por ejemplo, fundamentalmente en los que yo difiero, como digo, veo un deseo de enfrentar la situación. Es una pena que lo tengamos que hacer a punta de pistola, como dice, que no tengamos una actitud proactiva en el enfrentamiento de este problema, sino reactiva, y que la reacción sea, además, yo diría que desenfocada hacia dónde debe ir la defensa de nuestro interés. ¿Dónde yo veo el error del gobierno? El error del gobierno yo lo veo en el hecho de que se está dejando acorralar en el discurso de la crisis migratoria. Y aquí no existe una crisis migratoria. Y ustedes van a decir, pero bueno, usted está loco. Usted no acaba de salir. Explíquenos qué es lo que existe. No, hay un universo de crisis radicados en la República de Haití que, entre otras cosas, tiene una repercusión de carácter migratorio que nos impacta fundamentalmente a nosotros. Entonces, si el gobierno dominicano se concentra en la comunidad internacional en hacer ver que la problemática de los haitianos está en los maltratados que están en la República Dominicana, sin tratar de hacer esfuerzos adecuados para que se entienda que la raíz del problema está en Haití, entonces Haití va a seguir siendo un promotor de migraciones, y por eso yo le decía a ustedes que estamos en el introito. ¿Por qué? Vamos a ver, y yo no estoy inventando, son datos. Dramas, vamos a decir, un universo de dramas. El medio ambiental. ¿Cuáles son los recursos hídricos que tiene? Haití está bebiendo agua porque Naciones Unidas está llevando agua a Haití. En Haití, básicamente, no hay, el recurso agua es un recurso en vías de extinción totalmente. Cobertura boscosa, estamos hablando de un 2%. Y ese 2% está siendo impactado en un 4% cada año. Economía, 1.250 millones de dólares de PIB, con un componente de un 75% de donaciones en ese PIB. Frente a la economía dominicana, que es pobre, porque no nos podemos perder de vista, somos pobres. Entonces, una economía que en este momento ya es 10, 12 veces mayor, pero que tiene una perspectiva de crecimiento para el año 2030 de sobrepasar los 200 mil millones de dólares. Lo mismo pasa con Haití. ¿Cómo va a crecer Haití de aquí al año 2030? Perspectivas, 2.000 millones de dólares. Eso es prácticamente un estancamiento. Entonces, cuando tú, en la medida en que esa asimetría siga creciendo, el tema del proceso migratorio, si no se ataca en su raíz, va a ser ya una amenaza, por suerte que no va a ser únicamente para nosotros. Antes de cerrar este tema de los datos, el peor de todos, la demografía. Estamos hablando mucho más rápido que nosotros. No, es que la proyección de crecimiento que tenemos para la década del 30 al 40 son de 30 a 40 millones de habitantes. Y obviamente eso significa que es más que probable que las 2/3 partes de la isla, que va a tener entonces 40 millones de habitantes, sean haitianos. ¿Para dónde van a ir ellos? ¿Hacia dónde van? Si nosotros que tenemos presa, todavía tenemos un poquito de agua, y ustedes están viendo las alarmas que en cada momento tenemos cuando hay sequías. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, no estamos mirando ese futuro. Y entonces, por eso es que yo digo que el enfoque, no voy a juzgar las buenas ni malas intenciones, el enfoque para mí es erróneo. El enfoque debe dirigirse con medios adecuados a llamar la atención
sobre la responsabilidad que tiene la comunidad internacional para que una nación completa no sucumba. Señor Taveras, usted en medio de la entrevista nos ha conversado sobre algunas cosas con las que no estaba de acuerdo con el Plan Nacional de Regularización. ¿Cuáles son esos aspectos y en qué se pudo haber mejorado el plan que estamos incrementando ahora o que estamos poniendo en práctica ahora? Mira, el plan no es el mejor plan, pero obviamente fue un buen plan. Yo en general creo que no fue una buena decisión, es fundamentalmente eso, sacarlo del ámbito de la experticia institucional. ¿Qué hubiera hecho migración diferente? No, el plan estaba concebido en cierta medida, la concepción del plan, por ejemplo, yo no hubiese hecho un plan donde tú hubiese estado hasta el último día aplicando, yo hubiese abierto un periodo donde todo el mundo aplicara y un periodo posterior donde se conociera el proceso de yo creo que nosotros asumimos el plan en términos operativos como medio a la defensiva, sintiéndonos culpables, porque por ejemplo el hecho de que se presente documentos fehacientes, eso no es ningún pecado, todos los estados del mundo lo requieren. El día que se meta bisturí a esos expedientes y se establezca el nivel de falsedades que hay en la documentación presentada al plan, porque yo tengo conocimiento de que habían oficinas vendiendo actas de nacimiento haitianas falsas. Todo eso el Estado Dominicano no tiene realmente absolutamente nada. La depuración criminal de los ciudadanos que estaban aplicando, eso, ningún proceso migratorio del mundo, ningún plan de regularización del mundo se ha hecho con la apertura. Son puntos de vista que son técnicos, son legales, pero si te pones a mirar, también, por otro lado, si lo hubiésemos hecho diferente, yo no hubiese querido, porque mi actitud es que el Estado Dominicano tiene que ser desafiante con este tema. Porque en la medida en que nosotros nos calen y nos vayan calando de que nos sentimos culpables, la culpa nuestra ya nosotros la pagamos con la ley 169. La desidia, la corrupción, lo que sea que hubiera en la inscripción de sus ciudadanos, el Estado Dominicano tenía que asumirla. Tenía que resolver ese drama humano y ya lo resolvió. Fuera de eso, nosotros tenemos todo el derecho frente al mundo. Porque ustedes no están viendo lo que está pasando en Australia, lo que está pasando en la Unión Europea. Ya ahora mismo la Unión Europea está entrando en crisis. El Tratado Schengen está en crisis. Desde que Francia le cerró la frontera a Italia por el mal manejo de los procesos migratorios con los africanos, hay negociaciones en Schengen que están realmente poniendo en apuros a la Unión Europea. La libertad de tránsito de la Unión Europea está realmente siendo analizada en ese escenario precisamente por el fenómeno migratorio. Entonces, el fenómeno migratorio no va a terminar porque también es una cuestión de distribución de recursos. Cómo el mundo está... Es lo mismo. Lo que se da en lo micro, se da en lo macro. El mundo está hiperconcentrado, las riquezas del mundo en unas cuantas naciones. Entonces, ¿dónde va a ir la gente? Donde tiene oportunidades. Porque eso hay que comprenderlo. Y como usted dice, nosotros estamos trabajando y estamos llevando un proceso como que somos culpables de todo y tratando de ser lo más distendido posible con este proceso, asumiéndolo prácticamente todo y como quiera tenemos todas las de perder. Nosotros tenemos que hacer, me disculpo, una brevísima pausa y cuando regresemos seguimos tocando este tema y hay temas políticos que tenemos que tocar también cuando regresemos. Bueno, estamos compartiendo con José Ricardo Taveras, exdirector de Migración, tuvo protagonismo en todo este proceso en los últimos 8, 9, 10 años aquí en la República Dominicana. Hoy habla el canciller haitiano.
¿qué expectativas tienes de lo que él pueda decir? El canciller Navarro dominicano espera que él hable con la verdad, de que sea con la mayor claridad posible. Con su experiencia, ¿qué expectativas tiene? Bueno, mi querido amigo Andrés Navarro, buena persona. Creo que va a ser un gran canciller, pero vamos a asumir que es su modo de ser diplomático, porque ¿qué puede esperarse del canciller haitiano si ya el presidente de Haití se expresó en el CARICOM del modo que se expresó? Es lo que te decía. O sea, yo no tengo ninguna expectativa que no sea. Creo que cometimos un error. Cometimos un error porque tú no puedes pedir una audiencia especial de la Organización de Estados Americanos, la institución internacional más desacreditada y menos representativa, con menos legitimidad que existe en el mundo, de la OEA. Entonces, ¿qué tú puedes esperar si tú vienes y pides una audiencia especial en un escenario que tú sabes que es adverso, que está precondicionado y que está financiado de un modo para condicionarte a ti? Si tú previamente no haces una labor de ablandamiento con una misión que acompaña al embajador dominicano ante OEA para hablar, sensibilizar, informar, edificar previamente y amarrar los votos, porque en el mundo diplomático nadie se tira a la piscina a lo loco. O sea, todo el que va con un salvavidas puesto. O sea, si es necesario tú conseguir mandar misiones especiales a los demás países para amarrar los votos desde Cancillería, desde la misma presidencia, en el caso de naciones importantes que puedan ejercer liderazgo, o por lo menos neutralizar. En el plano diplomático, todo, absolutamente todo, se majaretea, vamos a decirlo en bueno. Se amarra bien antes de tú ir y ponerle la pechuga al enemigo, como decía mi desaparecido amigo don Lilo Veras. ¿Cómo tú vas a llegar allí, a un escenario adverso? En este contexto nosotros vamos a recibir la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el año que viene. ¿Para qué? Si nadie la quiere, nadie quiere gastar un peso en eso. Inclusive... Entonces, óyeme, yo no entiendo, yo sinceramente no entiendo. Ahora, no quiero desmeritar los esfuerzos que se están haciendo, porque honestamente se está viajando, se está tratando de informar, pero el problema es que tú te estás gritándole a un sordo. Así no. Si tú no tienes, en primer lugar, un lobby amarrándote votos de congresistas en el Congreso americano, si no tienes un lobby manejándote en la Unión Europea, si tú no tienes una compañía de clase mundial manejando las relaciones públicas de la República Dominicana, gente que tenga capacidad de llegar al despacho de los directores del New York Times, de Le Monde, de cualquier periódico de eso, que son gente que hacen ese oficio porque todo el mundo sabe que eso existe, que edifica a un director, a un jefe de redacción, edifica a periodistas claves. Si tú no amarras personalidades del mundo, mira que a Pellegrín, que lo criticaron porque tenía nada más y nada menos a Shlomo Ben-Ami, es canciller de Israel, el único que ha logrado la firma de un convenio de paz en Medio Oriente, que es una persona que publica y escribe y le publican 80 periódicos fundamentales del mundo. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, personalidades de ese tipo, tú tienes que irla de ese perfil, porque tú vas creando las condiciones, ir tocando los despachos, el presidente, hacer llamadas, esos viajes a aprovecharlo, porque la República Dominicana es el principal donante de Haití en términos proporcionales. Cuando tú te pones a ver, si nos comparamos en términos de PIB con los demás donantes de Haití, nosotros somos el principal donante, por mucho, porque no existe un país del mundo que se gaste un 15%
Digo, estoy hablando de un dato viejo. Yo creo que eso es muchísimo más de su presupuesto de salud, curando los enfermos de otra Pero, nación. Ricardo, la Fuerza Nacional Progresista, partido del cual tú perteneces con el doctor Marino Benicio Castillo, tiene casi 20 años hablando de una gran conspiración contra la sociedad dominicana por fuerzas externas y por fuerzas internas. Esta situación presente, este pacto del cual estamos siendo testigos históricos, ¿qué viene a demostrar de lo que se ha venido estado diciendo? Bueno, yo les decía a ustedes fuera del aire que con el comentario de un amigo dice, bueno, ellos son medio beligerantes, ¿verdad? Digo, el problema es que cuando tú empiezas a hablar de cosas, a madrugar con las cosas y a verlas venir de lejos, la gente no te entiende. Está loco, este es un extremista. Bueno, pero ya por ejemplo el doctor Castillo comenzó a hablar de la posibilidad de que aquí se produzca una intervención en un caso específico del mal manejo de esta crisis migratoria, que yo no la concibo como tal, sino la crisis de Haití con una repercusión migratoria. Entonces, ya el New York Times estaba hablando de la necesidad de intervenir en la República Dominicana, que la comunidad internacional tenía que intervenir. ¿Y qué es el New York Times? Cuando el New York Times lanza una tesis de ese tipo, está preparando terreno. Pero nosotros tuvimos aquí, en la crisis del 94, después de todas esas crisis políticas de Haití, ¿qué pagó el doctor Balaguer al final de su vida política? ¿Cuál fue el gran pecado de Balaguer? Que le recortaron 2 años, que se negó a aceptar campos de refugiados y pasó a ser una mala palabra porque lo querían de este lado. ¿Entiendes? Entonces, y cuando Haití tenía un embargo, también el doctor Balaguer lo ignoró y abasteció a Haití de combustible y permitió que Haití respirara. Entonces, el gran pecado era que en medio de eso se quería aprovechar para hacer asentamientos de este lado y él se negó. Entonces, al final, ¿qué pasó? Le cortaron 2 años, pasó a ser una mala palabra. Mucha gente no maneja cosas que se llegaron en esa crisis del 94 que yo espero que los actores en algún momento comiencen a hablar de los peligros en que nos vimos, de posibles hasta rompimiento del orden constitucional. Bueno. Entonces, definitivamente ese tema está ahí, llegó, y qué bueno que se está agudizando, porque nos va a ir estos ajustes que hay que hacer. Yo espero en Dios que se hagan. El presidente Medina es un hombre sensato, es un hombre inteligente. Yo creo que es una persona que tiene un compromiso con este país. Y entiendo que en la medida que pase el tiempo, él irá rectificando en las cosas que vayamos mal. Lo que es importante, que el tema se aborde. Pero que se aborde, pero no cosméticamente, no, con un bisturí. Porque si el tema sigue siendo abordado de manera cosmética, entonces vamos a pagar precios mucho más altos. Porque el problema es que está el componente de la confrontación social. La crisis de los Balcanes nació de una situación similar a la que nosotros estamos viviendo. Y ahí el tema racial no es un problema, porque son blancos, rubios, ojos azules, verdes, de todo. Entonces el problema ahí no hay tema racial. Yo creo que la República Dominicana va a estar mucho tiempo hablando sobre el aspecto migratorio, yo definitivamente, creo, y vamos a tener la oportunidad de abordarlo. Nos están diciendo que no hay tiempo para más, quedamos pendientes con el asunto político, así es que eso es un compromiso para una nueva entrevista con ustedes aquí. Con mucho gusto, aunque yo creo que la gran política del país es esta, cerrar y que el gobierno trate de sentarse en una mesa con el país y que asuma el liderazgo y que se invierta en lo que hay que invertir, en que el mundo atienda a Haití en Haití. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida volvemos, no se muevan.